de simplex, ¿no, chicos? ¿Se Sí, acuerdan? profe. Sí. Bueno, vamos a ir ampliando un poquito más lo que es simplex, ¿sí? Nosotros vimos la clase pasada problemas, digamos que era de maximización y tenía restricciones de menor o igual todas, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede cuando tenemos restricciones de mayor o igual y nos encontramos con problemas de maximización, ¿sí? La idea es, bueno, se agregan algunos conceptos nuevos, ¿sí? Eh, les voy a mostrar un ejemplo simple, pero bastante ilustrativo, digamos, ¿sí? En un segundo que se muestre la pantalla completa. Bueno. Supongamos el modelo este muy simple, un problema de minimización, ¿sí? Tenemos ahí, bueno, minimizar 10x1 más 15x2. Bueno, la primera restricción, un x1 más 3x2 menor o igual a 90. 2x1 más 1x2 mayor o igual a 120. ¿Sí? Con x1 y x2 mayor o igual a 0, la condición de no negatividad. ¿Sí? O sea, acá tenemos un problema que es de minimización y tenemos una restricción de mayor o igual. ¿Sí? Si nosotros lo llevamos a la forma estándar, ¿sí? Acuérdense, la forma estándar significa transformar las inecuaciones en ecuaciones, ¿sí? Como la primera restricción es de menor o igual, agregamos una variable de holgura, y la segunda restricción, que tiene el signo mayor o igual, significa que el lado izquierdo es más grande o a lo sumo igual, pero es más grande, con lo cual va una variable restando ahí con, digamos, una variable que le llamamos variables de excedente, la que resta, ¿sí? Para transformar en una ecuación, o sea, menos S2 igual a 120 ahora, sería, digamos, una variable de excedente, ¿sí? Que se agregan en el caso de que la restricción sea mayor o igual, ¿sí? Entonces, acá aparentemente ya estaríamos en condiciones de armar la tabla de simplex, pero fíjense, se nos presenta un problema. Normalmente el modelo, dijimos, arrancaba haciendo x1 y x2 igual a 0, con lo cual se me anularían esos términos donde aparece x1 y x2. Y fíjense, automáticamente me queda S1, acuérdense, igual a 90, o sea, sería la primera solución básica, y en la segunda restricción nos aparece menos S2 igual a 120, que es lo mismo de decir que S2 es igual a menos 120, con lo cual estaría rompiendo la condición de no negatividad. ¿Sí? No sé si lo ven, digamos, ¿no? Eh, Acá se nos presenta un pequeño problema, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener que, en el caso de tener una restricción de mayor o igual, vamos a tener que agregar lo que se llama una variable artificial, ¿sí? La variable artificial es un artilugio matemático que nosotros utilizamos a los efectos de encontrar una solución básica inicial, ¿sí? Entonces, fíjense, la segunda restricción que tiene menos S2, le agregamos una variable artificial que le llamamos A2 porque está en la segunda restricción,
y se incorpora a la función objetivo en el caso de estar hablando de un problema de minimización con un coeficiente positivo muy alto, ¿sí? Esto es a los efectos de que la variable se vaya rápidamente de la base, ya que al estar buscando el mínimo y m ser un valor muy grande, la va a tratar de sacar enseguida de la base. Generalmente es la primera variable que se va de la base, ¿sí? Entonces, sí. Perdón, en la función objetivo, ¿no sería menos 0S2? No, eso es indistinto porque en realidad tiene coeficiente cero. Bien, perfecto. Al tener coeficiente cero, cualquier valor que tome sería cero, ¿sí? Bien, genial. Entonces, agregamos, siempre que tengamos una restricción de mayor o igual, vamos a agregar una variable de excedente, ¿sí? Y una variable artificial para encontrar una solución básica inicial, ¿sí? Entonces, con esta forma estándar más la variable artificial que agregamos, estaríamos en condiciones, ¿sí?, de armar la primera tabla de Simplex. Bueno, a ver si... Bueno, fíjense, en el primer renglón siempre va el CJ, ¿sí?, con los coeficientes de la función objetivo, ¿sí? Ahí tenemos los vectores que corresponden a... CK era el vector que está de los coeficientes de la variable que está a la base. XK, la variable base, es sol, significa solución, que tiene que ver con el lado derecho de las restricciones, y después todo el conjunto de variables, digamos, ¿no? Sacamos los coeficientes de las restricciones, ¿sí?, y el lado derecho. Como siempre en la primera tabla se van a colocar las variables de holgura y las variables artificiales a la altura de la restricción correspondiente, ¿sí? O sea, S1 es de la primera restricción, está a la altura de la primera restricción, y en la segunda restricción va la variable artificial. Fíjense que si yo no hubiese agregado la variable artificial, acuérdense siempre que en cada tabla se tiene que armar la matriz de identidad, ¿sí? Esa es otra forma de darse cuenta que algo le falta. Si yo no hubiese tenido no hubiese agregado la variable artificial, fíjense que a la altura de S1 y S2 no tengo la matriz de identidad porque tengo el vector 1, 0 y 0, menos 1. No sería la matriz de identidad. Agregando la variable artificial, fíjense, ahora sí se arma la matriz de identidad. ¿Sí? ¿Lo ven a eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, una vez que armamos esta tabla, o sea, acá, fíjense, S1 y A2 son variables básicas, es decir, que son positivas. X1, X2 y S2 son variables no básicas. Si eran no básicas, dijimos qué valor tomaban, ¿se acuerdan? No están a la base. Cero. Cero, ¿sí? ¿Cuántas variables básicas tiene que tener este sistema? 2. 2 variables básicas y variables no básicas. 3, ¿no? Acuérdense, n menos m. O sea, yo tengo acá un total de 5 variables menos 2 restricciones. Son 3. O sea, yo obtengo una solución básica haciendo 3 variables iguales a ceros. ¿Sí? Y ahí obtenemos, digamos, una solución básica, ¿sí? Bueno, calculamos ahora el ZJ como veníamos haciendo antes, haciendo la suma producto del vector que está a la altura de CK por cada uno de los vectores a partir del vector solución, ¿sí? Entonces, 0 por 90 más m por 120 me da
120m, ¿sí? 0 por 1 más m por 2 me da 2m, ¿sí? 0 por 3 más m por 1 me da m, ¿sí? Y así calculo el ZJ y después hago el CJ menos el ZJ. Fíjense, 10 menos 2m me da 10 menos 2m. 15 menos 1m me da 15 menos m. 0 menos 0, 0. 0 menos m, me queda m positivo, ¿sí? Y m menos m, 0. Como estamos en un problema de minimización, ¿sí? Hemos llegado al óptimo cuando el renglón CJ menos ZJ son todos positivos o nulos. Si hay algún valor negativo en el CJ menos ZJ, eso significa que no es la solución óptima. Fíjense, ¿hay algún valor negativo en el CJ menos el ZJ? Sí, hay dos. 10 menos 2m y 15 menos m. Exactamente. Con lo cual, al haber dos negativos, como hacíamos en el problema de maximización, tomábamos el más positivo, acá tomamos el más negativo, ¿sí? Eso nos va a indicar cuál es la variable que va a ingresar a la base en el próximo paso, ¿sí? Entonces, 10 menos 2m es más negativo que 15 menos m, ¿sí? Entonces, al entrar x1 a la base, tomamos ese vector que está a la altura de x1, es decir, el vector 1, 2, va a pasar a dividir al vector solución para determinar cuál es el valor máximo que le podemos dar a la variable esa, variable x1, ¿sí? Entonces, tita 1 es 90 sobre 1 y tita 2, 120 sobre 2. El más chico es tita 2, ¿sí? Con lo cual, la variable que se iría de la base es la variable que está a la altura de tita 2, es decir, A2, ¿sí? Esto generalmente es así, digamos. Se da por el coeficiente ese positivo que nosotros hemos dado muy alto, o sea, como mínimo debería ser 10 veces el coeficiente de mayor valor en la función objetivo. Es decir, yo le podría haber dado a m el valor de 150, ¿sí? Entonces, si le hubiese dado 150, fíjense, 10 menos 2m, o sea, sería algo así como 2 por 150 es menos 300, más 10 sería 290, ¿no? Y 15 menos 150 me daría algo así como menos 135. O sea, el más negativo es el CJ menos ZJ, que está a la altura de X1, por supuesto, ¿no? Tita siempre se toma el menor, ¿sí? Sea el problema de maximización o sea de minimización, ¿sí? Y bueno, ahí tienen la solución inicial. Dijimos x1 igual a 0, x2 igual a 0. S1 que aparece a la base tiene el valor de 90, S2 no está a la base, 0. Y la variable artificial toma el valor 120, ¿sí? Y con el valor de Z0, 120m, que si le da, lo multiplican, si reemplazan a m por 150, les da un valor muy alto, y ustedes están buscando el menor valor, ¿sí? Bueno, dijimos se va a 2 de la base, ¿sí? Tenemos que hacer, trasladar el vector que está a la altura de la variable artificial a la posición de x1, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La primera fila que tenemos que calcular es la fila F2, ¿sí?
Entonces, al valor ese que está encerrado con un círculo gris, ahí lo tenemos que hacer, ¿de qué valor tomaría? Tiene que ser 1 y tenemos que multiplicarlo por un medio. Claro, o sea, empezamos calculando, la primera fila que empezamos calculando es donde va a estar el 1, que es donde está el lugar del 2, ¿no es cierto? Y en el lugar de A2 va a ingresar X1 a la base, ¿sí? O sea, F2' la calculamos a partir de F2 multiplicada por un medio, ¿sí? Y después tenemos que hacer 0 el otro elemento que está arriba del 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos para hacer 0 el 1 ese? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Me van siguiendo más o menos? Está multiplicado por un medio. O sea, la F2' que la multiplicamos por un medio, ya está, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos 0 el que está arriba del 2? Y se lo restás. O sea, Le sumo la fila 2 multiplicada por -2. No, por o menos sea, 1. tomamos F2', la fila esa que calculamos, ¿sí? Y la multiplicamos por el opuesto que queremos hacer 1 y se lo sumamos a F1, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien eso? Sí. Sí, Si sí, hay que perfecto. decir, chicos, pregunten, consulten. No es fácil explicarles esto por ahí de esta forma virtual, pero no sé si se va entendiendo, porque no es fácil, digamos, estar desde acá explicándole, digo, trato de que entiendan, pero si alguien no entiende o no me sigue, párenme, ¿sí? Y pregunten. ¿Estamos, chicos? Sigue, profe. ¿Sí? Dos he escuchado hablar nomás, ¿no? Y son, bueno, por ahora son 49. No, profe, parece complicado, pero en realidad cuando empiecen a practicar es fácil. Lo que hay que hacer es primero sacar la columna pivot, después sacar el tita, sabes cuál es el menor y tener la fila pivot. Y la intersección, pues ya sabes que es el número que tenés que hacer uno. Y Claro, después tenés que hacer la... exactamente. Acuérdense que tengo que trasladar el vector ese que está a la altura de la variable que se va de la base, llevarlo a la posición de x1, ¿no? Es decir, el 2 lo tengo que hacer 1 y el 1 que está arriba lo tengo que hacer 0, ¿sí? Si no entienden, chicos, yo trato de explicarlo lo mejor posible acá en estas condiciones, pero bueno, no es la mejor, así que no duden en preguntar, porque si no después les cuesta más a ustedes particularmente ponerse y entenderlo. Acá pueden preguntar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría la segunda fila? O sea, S2, S1 sigue estando la base con un coeficiente 0, ¿no es cierto? Menos 1 por 60 más 90, ¿sí? Me da 30, ¿no? Menos 1 por 1, estoy a la altura de este, digamos, a la altura de X1 por columna. Menos 1 por 1 me da menos 1, más 1, que está a la altura de F1, me da 0, ¿sí? Y ahí logré el cometido que quería lograr, ¿no? Menos 1 por un medio me da menos un medio, más 3 me daría 5 medios, ¿sí? Después menos 1 por 0, que es el valor que está a la altura de S1, ¿sí?
menos 1 por 0, 0, más 1, que está acá, me da 1, ¿sí? Menos 1 por 1/2 me da 1/2 positivo, más 0, este que está acá. ¿Se dan cuenta las operaciones que vamos haciendo? No sé si alguien tiene dudas. No, profe, se entiende. Yo tengo una duda. ¿Siempre hay que hacer F2,1 y F1'0? ¿O es en este caso nomás? A ver, depende de cuál sea la situación. O sea, digamos, por ahí si se iba S1 de la base, porque hubiese sido tita más chico el tita 1, tenía que hacer 1 el valor que estaba digamos, que está a la altura de ese 1 y ya es 1. Pues eso depende de la cantidad de restricciones que tenga y bueno, por supuesto, cuál es el tita más chica. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, ahí entendí, profe, gracias. Se basa en el método de Gauss-Jordan, chicos, ¿no? No sé si se acuerdan algo de álgebra, pero básicamente se basa en el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Fíjense que a la altura de A2, yo puse ahí una línea roja. No hace falta calcular esa columna, porque una vez que se va la variable artificial de la base, no va a volver más, no, digamos, a la base. Una vez que se va, no vuelve, entonces se ahorran cálculos. Si quieren calcularlo, lo pueden calcular, no hay problema. ¿Sí? Bueno, ahora calculamos el CJ, el ZJ, perdón, haciendo la suma producto del vector que está a la altura de SK por cada uno de los vectores a partir del vector solución, ¿no? Entonces tengo 0 por 30 me da 0, más 10 por 60 me da 600. Ese sería el valor de Z. ¿Sí? Después 0 por 1 más 10 por 1 me da 10. ¿Sí? 0 por 5 medios más 10 por 1 medio me da 5. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? 0 por 1 me da 0, más 10 por 0, 0, ¿no? Con lo cual me da este 0. Y después tengo la última columna a la altura de ese 2, 0 por 1 medio más 10 por menos 1 medio, ¿sí? Lo que me da menos 5. Cuando hago el CJ menos el ZJ, tengo 10 menos 10, 0. 15 menos 5 es 10. 0 menos 0, 0. 0 menos menos 5 me da 5 positivo. ¿Sí? Fíjense qué valores tengo a la altura del CJ menos ZJ. ¿Cómo son los valores del CJ menos ZJ? Son todos positivos. Positivos o nulos, con lo cual esta solución sería la solución óptima. ¿Sí? ¿Cuál sería esa solución entonces? ¿Alguien me la puede decir? ¿10 de X2 y 5 de S2? ¿Cómo? 10x2, ¿por qué? Porque no es el número, ese resultado sería el que se admite, el valor de cada variable. No es x2, ¿no? O sea, es lo que está a la altura del vector solución. O sea, acá ¿Sería sería 60 de X1? x1 igual a 60, que es lo que tengo acá. x2 no aparece acá, ¿cuánto vale? ¿No vale 0? Vale 0. S1, ¿cuánto vale? 30. 30. S2 no aparece acá, vale Es 0. 0. Y A2, ¿sí? También vale 0.
¿Estamos, chicos? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bueno, anoten lo siguiente. Hay tres posibilidades respecto de la variable artificial. La primera es que no aparezca en la última tabla del simplex, como es este caso, ¿sí? Acá solo aparece S1 y X1, ¿sí? Entonces, cuando la variable artificial no aparece en la última tabla del simplex, eso significa que el problema tiene solución. Y acá está la solución, digamos, tiene solución el modelo, ¿sí? ¿Puede repetir, profe? Sí. O sea, hay tres posibilidades respecto de la variable artificial. La primera es que la variable artificial no aparezca en la última tabla del simplex, lo que nos indica que el problema tiene solución. La segunda posibilidad es que aparezca en la última tabla del simplex, o sea, podría aparecer en el lugar de S1 o X1, pero con un valor igual a 0 a la altura del vector solución. ¿Sí? ¿Se entiende? Que aparezca la variable artificial en la última tabla del simplex con un valor igual a 0. Lo que nos indica que el problema tiene solución y la solución es degenerada. ¿Sí? ¿Alcanzaron a escribir? Sí, profe. Sí, profe. Y la última posibilidad es que la variable artificial aparezca en la última tabla del simplex con un valor positivo. Lo que nos indica que el problema no tiene solución. Gráficamente se darían cuenta porque no se forma polígono de soluciones. ¿Sí? Profe, una consulta. El segundo caso sería la solución general cuando hay infinitas soluciones. No, ya vamos a ver los casos especiales. Un caso es el de infinitas soluciones óptimas y otro caso es sin solución. Ya vamos a ver cuando veamos los casos especiales. Después que terminemos de ver simples, digamos, vamos a ver los casos especiales, ¿sí? Y ahí definimos eso y vemos cuáles son las características. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Ingeniero, una preguntita. Antes Sí. que cambie de filmina, nosotros tenemos m igual a 5, que son las 5 variables, y n igual a 2. O sea, 5 menos 3. N es el número de variable, n de nene, ¿no? Sí. Es la cantidad de variables que son 5. 5. Y m es la cantidad de restricciones. No se confundan con el valor m. Este método también se conoce como método de la m o método de la variable artificial, ¿sí? Digamos que nos sirve para solucionar ese problema de al tener una restricción de mayor o igual, ¿sí? Perfecto. Entonces sería 5, porque yo la tomo esa variable artificial, 5 menos 2. No,
cuando queremos, digamos, a ver, en este caso vamos a tener 5 variables y al hacer 5 menos 2 nos queda 3, tenemos 3 variables iguales a 0. O sea, y en cada solución siempre vamos a tener 3 variables iguales a 0. En la primera teníamos como positiva S1 y A2 y teníamos X1, X2 y S2 igual a 0. En la última tabla que acabamos de hacer tenemos X1 con 60 que es positiva al igual que S1 y nos queda X2 igual a 0, S2 igual a 0 y A2 igual a 0. O sea, 3 variables iguales a 0 que corresponden a 5 menos 2, ¿no? Nos da 3 Perfecto, variables. sí. Ahora lo entendí. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta, chico? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No sé si vieron este ejemplo, chicos, en el práctico, para plantearlo. Ese profe no lo hicimos, creo. ¿No? Bueno, fíjense, dice, una compañía elabora 2 tipos de sombreros. Después lo vamos a resolver con el simple a este porque tiene una particularidad, ¿sí? Dice, cada sombrero del primer tipo requiere 2 veces más de tiempo de mano de obra que un sombrero del segundo tipo. Si todos los sombreros son exclusivamente del segundo tipo, la compañía puede producir un total de 500 unidades. El mercado limita las ventas diarias del primero a 150 y para el segundo modelo se ha determinado como norma producir el triple del modelo 1. Supóngase que la ganancia que se obtiene de cada producto es de 80 para el tipo 1 y 50 para el tipo 2. ¿Sí? Un problema simple. Básicamente va a tener 2 variables, ¿sí? Acá la X1 sería la cantidad de sombreros tipo 1 a producir por día y el sombrero, la X2 sería la cantidad de sombrero tipo 2 a producir también por día. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, con eso sí. Como restricciones ahí. Las 500 unidades al día. Sí. Acá consideren que se trata de una línea de producción que puede producir cualquiera de los 2 productos, ¿no? Si produce uno, deja de producir el otro y bueno, así digamos, también puede producir mitad y mitad, digamos, ¿no? O sea, o hacer una parte de un producto y otra parte de otro. Pero cada vez que se utiliza la línea, se utiliza para un tipo de producto. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Qué otra restricción tenemos? Las ventas. Las ventas del primero que dice que como máximo se pueden vender 150 unidades. ¿Sí? Y hay una tercera restricción que habla de que para el segundo modelo se ha determinado como norma producir el triple del modelo 1. ¿Sí? O sea, este ejemplo tiene 3 restricciones. ¿Sí? Fíjense, bueno, acá está, bueno, el objetivo era maximizar beneficio y acá están las 3 restricciones, básicamente. ¿Sí? ¿Se animan a tratar de plantearlo, chicos? Hay una sola restricción que puede traerles algo de inconveniente,
Pero bueno, no sé si se animan a plantearlo. Es muy simple, ¿no? Relativamente simple, digamos. ¿Cómo plantearían la restricción de ese de la capacidad de producción? Que en realidad la pueden expresar como capacidad o también la pueden expresar como tiempo. ¿Sí? ¿Se animan a plantear esa restricción? Yo, profe, creo que lo tenía hecho al ejercicio este, pero cambió algunos números, pero más o menos lo tenía planteado. ¿Cómo planteaste esa restricción? Estaba muteado, no me di cuenta. Había una de las restricciones, lo que puse fue que, bueno, a las variables les puse, por ejemplo, para los sombreros del tipo 1, le puse X1 y puse que sea mayor o igual a 150 unidades Sí. de 150 unidades que tenés que hacer. Que es el límite sería el límite de venta, las unidades por día para el primer sombrero. Sí. Y para el segundo también le puse que sean igual al triple del valor de la cantidad del sombrero de tipo 1. Sí, está bien. ¿Y la otra? Y la otra restricción serían 2 sombreros de tipo 1 más X2 sería menor o igual a 500 sombreros totales en términos del tipo 1, que sería. Está bien. Ustedes lo pueden plantear así, está bien, digamos, planteado de esa forma, ahí estaría planteado como capacidad de producción. ¿Sí? Fíjense que yo también a esa restricción la podría plantear como tiempo. ¿Sí? ¿De qué manera se podría plantear como tiempo? Fíjense, si yo hago 1 sobre 500, ¿sí? ¿Qué sería ese 1 sobre 500? ¿Qué sería? El día puede ser. Bueno, no Claro, sé si era por día. el tiempo expresado en días que me lleva a producir una unidad de producto X2. ¿Sí? Si el tipo 1 utiliza el doble de tiempo, ¿sí? En vez de producir 500, ¿cuánto produciría? 250. 250. Entonces, si nosotros hacemos 1 sobre 250, me daría el tiempo que me lleva a producir una unidad de X1. ¿Sí? ¿Sí? Eso multiplicado por la cantidad de X1 que produzca, me va a dar el tiempo expresado en días que me lleva a hacer el producto X1, que se suma al tiempo expresado en día que me lleva a producir el producto X2. Eso tiene que ser menor o igual a 1, que 1 sería un día. Y no sé si lo ven, pero ambos lados de la desigualdad queda expresado en días. ¿Se dan cuenta? O sea, acá R1 en el modelo está expresado como capacidad de producción. ¿Sí? Y acá abajo está planteado esta R1 también, ¿no?
está planteado como tiempos, ¿sí? R1, esta, digamos, con la que aparece en el modelo 2x1 más 1x2 menor o igual a 500, es equivalente a 1 sobre 250 por x1 más 1 sobre 500 por x2 menor o igual a 1. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Sí, profe, ¿Sí? sí. Bueno, ahí está planteado entonces las restricciones como capacidad de producción, cualquiera de las dos que pongan, el problema se resuelve, digamos, ¿no? ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿por qué plantea esa segunda restricción de R1? Si ya tenemos la de arriba. Digo, la pueden plantear de cualquier forma, como capacidad de producción o como tiempo. Ah, claro, claro, claro. ¿Sí? Es simplemente para mostrarles por ahí que uno puede plantear de manera distinta una restricción, pero digamos, son equivalentes, porque si ustedes dividen a la primera restricción, o sea, R1, el que está en el modelo, por 500 a ambos miembros, y le va a dar la que está acá abajo. ¿Sí? Son equivalentes. ¿Sí? Bueno, Gracias, profe. vamos a resolver este modelo con programación con simplex, ¿sí? Ahora, la tercera restricción yo la tengo que llevar a la forma de restricción, que es ubicar las variables del lado izquierdo. Y el lado derecho, un valor que puede ser 0. O sea, acá 3x1 la paso restando y me va a quedar la restricción como menos 3x1 más x2 igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, fíjense, la misma, vuelvo al modelo anterior, transformar las inecuaciones en ecuaciones, ¿qué significa? A la primera restricción, ¿qué variable le agregamos? S1. Claro, S1, una variable de holgura, y a la segunda le agregamos S2, que es una variable también de holgura por el signo, ¿no? Acuérdense, el signo les da qué tipo de variable agregan, ¿sí? Con lo cual, el modelo en su forma estándar me quedaría algo como esto. ¿Sí? Sí. Bueno, acuérdense siempre, cuando nosotros aplicamos simplex, ¿sí? Siempre arrancamos haciendo las variables principales iguales a 0, ¿sí? Con lo cual, si yo hago x1 y x2 igual a 0, es como que se me anula esos términos y me va a quedar para la primera tabla inicial S1 el valor de 500 porque no estoy utilizando ningún recurso, S2 150 y fíjense la tercera restricción. Como ya era el signo igual, no agregué ningún tipo de variable. ¿Sí? Ahora bien, me queda 0 igual a nada. Entonces ahí le falta algo. ¿Sí? Pero es por el signo que tiene. Entonces cuando nosotros tenemos el signo igual, lo que vamos a hacer es también agregar una variable artificial. Para encontrar una solución básica inicial. ¿Sí? Y nos queda ahora de esta forma. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, cuando nosotros tenemos una restricción de mayor o igual, dijimos, como vimos recién, agregamos una variable de excedente y una variable artificial. Ahora nos encontramos con una restricción de igualdad, lo cual para resolverlo con simples tenemos que agregar una variable artificial. ¿Sí? Y fíjense, Profe,
como el problema es de maximización, ¿cómo agregué la variable artificial a la función objetivo? En negativo. Con un valor negativo muy alto, con lo cual eso va a hacer que la variable artificial sea una de las primeras variables que se va de la base. Profe, eso le quería preguntar, ¿y cuando hay minimización se suma esa variable o siempre son las negativas a la artificial? No, no, no. En caso de maximización va con coeficiente negativo. Y en el caso de minimización, como vimos recién, va con coeficiente positivo. Acuérdense que ese coeficiente, si le quieren dar valor, le podrían dar un valor que como mínimo, para este caso, debería ser 10 por 80, o sea, 10 veces el mayor coeficiente de la función objetivo. O sea, le podríamos dar el valor de 800 o 1000, si quieren, 800 o más, digamos, ¿no? Si, para hacerlo fácil, le pueden dar el valor de 1000 directamente. Mínimo 10 veces el mayor de los coeficientes. ¿Sí? Entonces, armamos la tabla. Fíjense, CJ, todos los coeficientes de la función objetivo. ¿Sí? Bueno, ahí colocamos en el segundo renglón todas las variables, digamos, el encabezado de cada uno de los vectores, ¿no? ¿Sí? Y ahí sacamos todos los coeficientes, ¿sí? Ahora, en la primera tabla inicial, ¿cuáles son las variables que van? ¿Sí? ¿Qué variables irían a la base en la primera tabla? Y la de holgura, profe. La de holgura y ¿cuál más? Y la artificial. Y la artificial, ¿sí? Nosotros siempre vamos a colocar en la primera tabla inicial los valores, las variables de holgura y las variables artificiales. Fíjense que si no colocamos la variable artificial, se dan cuenta que no se formaría la matriz de identidad de orden igual a la cantidad de restricciones, ¿no? Sí, bro. Acá tenemos 3 restricciones, tenemos que tener los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Cosa que si no tuviésemos la variable artificial no podríamos lograr eso, digamos, ¿sí? Entonces, S1, S2 y A3 van en la primera tabla de simples como variables básicas, ¿sí? Calculamos el ZJ primero, ¿sí? Nos da eso, ¿no? ¿Está bien? Sí, solo multiplicar por menos m. ¿Ah? Que Digamos, solo es multiplicar por menos m. Claro, el vector CK, perdón. O sea, a la altura de CK tenemos el vector 0, 0 y menos m. Ese vector va a multiplicar a cada uno de los vectores a partir del vector solución, ¿no? ¿Alguna duda con este cálculo, chicos? Sí, yo, profe, no entiendo lo que hizo ahí. O sea, no sé si alcanzás a ver el cursor acá. Sí, sí, multiplicó el menos 3. Tomamos este vector y lo calculamos con cada uno de los vectores a partir del vector solución. O sea, voy a tener 0 por 500 más 0 por 150 más menos m por 0. Eso me da 0. Sí, sí, ahí lo entendí. Después,
para la altura de x1 voy a hacer 0 por 2 más 0 por 1 más menos m por menos 3. En definitiva, Claro, y va haciendo así con cada valor. cada vector, exactamente a la altura de cada una de las variables. Claro, gracias. Pregunten, chicos, lo que no entiendan, sáquense todas las dudas, ¿sí? ¿Hicieron algo de simplex con el profe del práctico? Sí, profe. ¿Sí? Y no sé cómo les explica, digamos, la verdad que no he tenido oportunidad de verlo, pero no es fácil explicar esto, ¿no? De esta forma, digamos, ¿sí? Profe, a mí me queda una duda de por qué S1, S2 y A3 son las que entran en la base al principio. Porque siempre, digamos, nosotros, ¿te acuerdas? ¿Vos viniste el lunes pasado? No, la clase anterior, el lunes no, pero el... Ah, ¿No? sí, fue práctica. Nosotros cuando tenemos restricciones menor o igual, agregamos una variable de holgura, ¿sí? O sea, nosotros para arrancar con el método simplex dijimos tenemos que transformar las inecuaciones en ecuaciones, ¿sí? Vos cuando tenés el signo menor o igual, que es una restricción asociada a recursos, uno le agrega una variable sumando, que no sabemos qué cantidad toma, pero como es más chico el lado izquierdo que el lado derecho, por eso le sumamos algo, que puede ser 0, ¿sí? Una cantidad variable. En el caso de una restricción mayor o igual, le vamos a agregar una variable que va restando, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros hacemos, para encontrar una solución básica inicial, la más fácil de encontrar es haciendo x1, digamos, las variables de decisión iguales a 0. Como no se produce nada, bueno, van a quedar los valores de las variables de holgura, si fuesen todas las restricciones de menor o igual, quedarían igual al lado derecho, porque no se utilizaría ningún recurso. ¿Sí? No sé si Sí, se entiende. sí, sí. Es porque está, ahí vi también que coincide la matriz esa que hablamos hace un rato. 1, 0, Sí, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. claro. Sí. Yo siempre tengo que formar la matriz de identidad, digamos, de orden igual a la cantidad de restricciones. Si yo no hubiese agregado esa variable artificial, ¿sí? Digamos, nunca se me habría formado la matriz esa de identidad. ¿Sí? Entonces, esa matriz de identidad, fíjate, está a la altura de las variables que están a la base. ¿Sí? O sea, a la altura de S1 por fila tengo el 1 y por columna de S1. ¿Sí? Después S2 por fila y columna tengo el 1 y los otros elementos son 0. Y al igual para A3 que está a la base. Eso siempre se va a dar en cada solución que nosotros encontremos, digamos, ¿sí? Cada solución básica. Tiene que estar la matriz de identidad formada y los 1 van a estar a la altura de la variable que está a la base, por fila y columna. Ya lo vamos a ver cuando veamos la próxima tabla, que de acuerdo a las variables que ingresen a la base, siempre tenemos que trasladar el vector de la variable saliente al lugar de la variable que ingresa, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda, si te lo pude aclarar más o menos. Sí, sí, ahí se entendió perfecto, gracias. Hagamos de cuenta, dijo un amigo mío. Bueno.
Cuando resto, fíjense, 80 menos 3m me queda 80 menos 3m, ¿sí? 50 menos m me queda 50 más m. 0 menos 0 me da 0. 0 menos 0, 0. Y menos m, menos m me queda 0 también, ¿no? ¿Hay algún valor positivo en la fila CJ menos ZJ? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, 50 más m es positivo, ¿no? Con lo cual, ¿qué variable ingresa a la base? X2. X2, exactamente. ¿Y cuál variable se iría de la base? Para eso tenemos que calcular tita, ¿sí? ¿Cómo se calcularía tita entonces? Si ingresa X2, ¿sí? ¿Cómo se calcularía tita? Fíjense. Tomo el vector de la variable que ingresa, ¿sí? Pasa a dividir el vector solución. O sea, tengo 500 dividido 1, 150 dividido 0 y 0 dividido 1. ¿Estamos? ¿Cuál es el valor más chico de esos tres? No tenemos dos valores 0, digamos. Hay dos valores que hacen 0. ¿Dos valores seguro? No, uno nomás, el otro El infinito. 3. 1. 150 sobre 0 es un valor muy grande. Tiende a infinito. ¿Sí? Y 0 dividido 1, ese sí es 0. Entonces la variable que se va de la base sería A3. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Reemplazar X2 por A3. Exactamente. Entonces, al vector que está a la altura de A3, ¿lo llevamos a dónde? A la posición de X2, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer 1S1, que ya es 1, ¿sí? Con lo cual, fíjense, a ver, tanto F3', que sería la primera que tenemos que calcular, como ya está el 1, tenemos que copiarla como está, digamos, ¿sí? Y F2, que ya está el 0 arriba, tenemos que copiarla tal cual está. ¿Está bien? Y a la fila F1
o sea, la que calculamos nueva, la que vamos a calcular a partir de F3' multiplicado por el opuesto que queremos hacer 1, y se la sumamos a F1. ¿Sí? Quedaría 1, 0, 0 la próxima. Si no me Claro. equivoco. Sí, Hay que hacer. a la altura de X2, exactamente. Haciendo estas operaciones que yo tengo acá, ¿no? ¿Sí? En definitiva queda una sola por calcular, digamos, ¿sí? Que es F1'. ¿Sí? Fíjense, o sea, ¿cómo obtuve F1'? A partir de F3' multiplicado por -1 y le sumé F1, ¿sí? Entonces, fíjense, -1 por 0, este 0 que está acá, más 500 me da 500, ¿sí? -1 por -3 me da, ¿cuánto? 3 positivo, más el 2 este de acá, se me hace 5. -1 por este 1 me da -1 más 1, 0. Y ahí ya tengo el vector 0, 0, 1. Los otros dos vectores se mantienen, ¿sí? Entonces siempre tomamos el vector de la variable que ingresa a la base para calcular θ. O sea, θ va a ser 500 sobre 5, que me da 100, 150 sobre 1 me da 150, y 0 dividido menos 3, cuando ustedes tienen un valor de el que divide es negativo, nosotros en forma genérica lo llamamos lambda y j. Cuando el lambda y j es negativo, ese θ no se tiene en cuenta. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. El θ3 no se tendría en cuenta por ser negativo el que divide. Porque digamos, por esto de que la variable que está a la base tiene que ser positiva siempre, por la condición de no negatividad, si no consideremos 0, sino cualquier valor distinto de 0 que yo divida por un valor negativo, me termina dando negativo, ¿sí? Por eso, por la condición de no negatividad, cuando el que divide es negativo, directamente ese θ no se tiene en cuenta, ¿sí? Entonces, el θ más chico es θ1. ¿Sí? Entonces, ¿entraría X1 ahora a la base? Claro, fíjense que ahí está calculado el ZJ y el CJ menos ZJ, tengo un valor positivo, ingresa X1. Por eso, al ingresar X1 a la base, por el valor positivo, calculamos θ y me queda 500 sobre 5, 150 sobre 1 y 0 dividido en menos 3. Entonces el θ3 no se tendría en cuenta. ¿Sí? Claro, entonces entra X1 por S1. Exactamente. ¿Sí? ¿Se animan a tratar de terminarlo? Es una sola tabla más. Esta sería la próxima y la última tabla. A ver si les sale, chicos.
¿Cuál es la fila que vamos a empezar a calcular ahí? Estamos perdidos, ¿eh? Viernes, 11 menos 20. ¿No Estamos sería, perdidos. profe, la F1'? Claro, F1', vamos a calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? Multiplicando por un quinto. Exactamente. ¿Cómo me quedaría esa fila entonces? Quedaría con una solución, quedaría 100, 1, 1, 0, un quinto y 0. Exactamente. Después, una vez calculada esa fila, calculamos con esa fila las otras dos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería F2? Le podríamos restar la fila 1' que ya tenemos, que vale 1, le restaríamos al otro que quede 0. ¿Qué se hace? Se tomaría F2 segunda se calcula a partir de F1 prima, ¿sí? Perdón, a partir de F1 segunda, multiplicado por ¿cuánto? -1. Por -1. Y se la sumamos a F2, ¿sí? ¿Por qué por -1, profe? Porque no, acordate que tenemos que hacer, el 5 lo tenemos que hacer 1, y al 1 lo tenemos que hacer 0, y al -3 Claro, lo claro, tenemos que sí. hacer 0 también. ¿Te das cuenta? Sí, 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 sí. Ahí está, gracias. Y en la tercera fila, F3 segunda, ¿cómo lo calcularíamos? Y F1 doble prima por 3 más esa F3. Si no me equivoco. Más F3, ¿no? Claro. ¿Sí? Fíjense. Fíjense, CJ menos ZJ, ¿cómo es? Todos números menores. Son ceros o negativos, ¿sí? ¿Eso qué significa en un problema de maximización? Que hemos llegado a la solución óptima, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Cuál sería la solución entonces?
X1, X1 ¿cuánto 100, vale? Sí. Bien. X1 valdría 100, S2 50, X2 300, S1 0. A3 igual a 0. No aparece a la base, vale 0. Y la variable artificial tampoco aparece a la base, vale 0. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es cuestión de práctica, chicos. Yo más o menos acá les expliqué cómo se hacen un par de ejercicios. Acá no queda otra que ponerse ustedes y ver cuáles son las dudas, ¿no? Que les va generando, ¿sí? Pero Más que es todo, muy profe, repetitivo. Una vez que hicieron uno, ya después hacen cualquiera, digamos, teniendo en cuenta los conceptos que nosotros hemos incorporado ahora. Ya con esto podemos resolver cualquier simple. Este es un método, digamos, si bien uno en la realidad nunca va a utilizar el método simple, pero lo que pasa es que ya vamos a ir viendo cuando veamos el análisis sensibilidad que nos permite ver muchas cuestiones que de otra forma no la veríamos. ¿Sí? Por eso se da el método simplex, para terminar de entender algunas cosas nada más. O sea, en realidad no. Ustedes no van a tener un problema de 4 o 5 variables, porque digamos, si es más grande, más restricciones, se hace algo imposible de resolver, pero sí nos permite, ya cuando veamos la clase que viene, la interpretación económica del simplex, se van a dar cuenta, digamos, para qué vimos el simplex, porque en realidad por ahí no nos serviría de mucho, pero sí para entender muchas cosas que de otra forma es como que nos vendarían una caja negra, digamos, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? ¿Puede ponerte de nuevo la diapositiva de la solución, profe, por favor? ¿Cómo? ¿La solución cuál es? Sí, la diapositiva siguiente. No, la diapositiva siguiente tengo otro problema, la verdad que no. Ah, pensé que era. No, yo también pensé que lo tenía, pero se me zafó, no puse la solución. O sea, la solución óptima sería x1 igual a 100, x2 300, S1 igual a 0, S2 50 y la variable artificial igual a 0. Perfecto, gracias. No, de nada. No sé cómo les explicó el profe. ¿Les explicó mejor el simplex que yo, digamos? O por ahí, no sé si hay alguna sugerencia de explicarlo de otra forma. Yo no se me ocurre otra, digamos, ¿no? No, profe, bastante parecido. Parecido. O sea, más o menos se termina entendiendo. Entonces, entre los dos, a ver si hacemos uno, digamos, entendemos un par de ejercicios, digamos. Sí, sí, se entiende. Se va entendiendo. Bueno, le pongamos la mejor pila, porque la verdad que es complicado esto. Lo que sí estoy viendo que llegaron a 50, ahora hay 40, creo. Con esta cantidad de alumnos podríamos tener clase, o sea, presencial, digamos, ¿no? Que sería más conveniente, pero la verdad que es una lástima no perdernos la clase presencial por ahí. Y porque cuando hemos tenido clase presencial no entraban en el curso, por eso, digamos, inscriptos son casi 200, ¿sí? Con lo cual no hay curso que se pueda adaptar, digamos, a 200 alumnos, así que por eso se hace de esta manera, pero veo que están viniendo pocos, por lo menos no sé si es que se le complica con la otra clase. ¿Tienen clase la mayoría de chicos antes de esta?
Sí, presencial, profe. Sí, Sí. presencial también, profe. Esto es un tema. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahí me quedó la duda de por qué se pone el negativo en la variable artificial, en la M. Porque al ser el problema de maximización, ¿sí? Como va restando, digamos, vos fíjate, maximizar significa encontrar el valor más alto, ¿sí? Si toma un valor la variable artificial, te haría muy chiquito, o sea, muy negativo, digamos, el valor de la función objetivo. Por eso tiene coeficiente negativo en el caso de maximización, ¿sí? Cualquier valor que tome la variable artificial, cuando vos lo multipliques por... míralo con un número, ponele que sea 150, ¿sí? Por decirte, lo hacemos fácil. Si le doy el valor de 100 a la variable artificial, supongamos que le damos un valor de 1000, menos 1000, ¿sí? Cuando vos multipliques a 100 por menos 1000, ¿cuánto te da? Mutea 100.000. Menos Menos 100.000. 1000, ¿no es cierto? ¿Y cuál es mejor valor? ¿0 o menos 100.000? Para El óptimo minimización. es 3000. O sea, vos fíjate que cualquier valor que tome la variable artificial te va a dar un número casi negativo, te diría. Entonces, o un valor muy chico. La idea de la variable artificial es encontrar una solución básica inicial, ¿sí? Entonces, una vez que encontraste esa solución, vos fíjate que los dos ejercicios que vimos hoy, la variable artificial es la primera variable que se va de la base. Y eso sucede siempre. Y ya una vez que se fue, ya está. Nosotros partimos de una solución básica inicial y la idea era esa, porque el método Simplex parte de una solución básica inicial y después va buscando otras hasta que encuentra la óptima. ¿Sí? Sí, ahí lo entendí más o menos. De todos modos, cuando haga ejercicios, ahí me voy a fijar. Sí, sí, fíjate que siempre, o sea, de por sí la variable artificial es un artilugio matemático que nosotros utilizamos para encontrar una solución básica inicial. Eso tomarlo como concepto. Y después, en el caso de minimización, o sea, se la incorpora la variable artificial a la función objetivo con un coeficiente positivo muy alto, porque minimizamos. Entonces, cualquier valor que tome la variable artificial en un valor, en un problema de minimización, va a hacer que el valor sea muy alto. Como vos estás buscando el más chico, siempre va a ser la primera que se va de la base, ¿sí? Acá, entonces, porque queremos que se vaya de la base en realidad y que queden las otras variables. Acordate que simplemente nosotros esa variable artificial la utilizamos para encontrar una solución básica inicial, ¿sí? Después ya queremos que se vaya. Claro. Bueno, gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, yo no, profe. Bueno. Lo único o sea, que hay que practicar más son las operaciones elementales de fila, ¿no? Pero de ahí Sí, la sí, mecánica. utilizamos básicamente esas dos, es decir, a una fila la multiplicamos por una constante distinta de 0 y la otra operación es que a los elementos de una fila la multiplicamos por una constante distinta de 0 y la sumamos a otra fila. Son las dos que utilizamos, ¿sí? La otra era cambiar fila o columna, que por ahí se puede hacer, ¿no? Pero
esa casi poco la usamos, digamos, ¿no? Casi nada, diría. Bueno, chicos, si no hay más dudas, por hoy terminamos de ver esto. La clase que viene vamos a ver, si quieren ir leyendo algo, vamos a ver la interpretación económica del simplex, ¿sí? Vamos a ver los casos especiales de la programación lineal. Estaría bueno que lo traten de leer. Y por ahí empezamos con dualidad también, ¿sí? Traten de leer un poco y va a ser más fácil de entender y van a poder hacer más preguntas, ¿sí? Perfecto, profe, muchas gracias. No, de nada. Gracias, Nos vemos profe. entonces el próximo viernes, chicos. No, profe, gracias. Nos vemos, profe, el viernes que viene, no el otro. Nos vemos. El próximo viernes, profe, vamos a tener... Cierto, perdón, el viernes que viene es feriado. Bueno, el otro. El otro viernes, entonces. Perfecto, profe, entonces. Ahí. Nos vemos, chicos. Ahí pongo el grupo. Bueno. Nos vemos, profe, gracias. Gracias a ustedes.